pila, relojes, pila para el control, relojes radiosos. Si usted está con nosotros es porque acaba de hacer clic en Directo Bogotá o en arteria.com en esta alianza que transmite desde la Feria Internacional de Arte de Bogotá, Arbó. Queremos hablar de todo lo que tiene que ver con el arte, de todo lo que está en esta feria, de las personas que nos visitan, de los colombianos que exponen, los galeristas, los artistas. Y en esa medida pues les tenemos hoy un invitado que llega del otro lado del charco, bueno, de varios lugares del otro lado del charco, porque él se transporta entre su natal España, su natal Galicia y Londres, donde también trabaja. Es una persona que tiene un trabajo muy especial acerca de la imagen, tiene toda una teoría de por qué la imagen debería o puede construirse de otra manera en el contexto contemporáneo. Se trata de David Ferrando Giró, a quien tenemos acá y a quien le damos la bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme a venir aquí. David, gracias por estar con nosotros nuevamente. Es un placer tenerte aquí y que nos cuentes todo esto que tiene que ver con tu profesión, con la forma de ver el arte, con la forma de desarrollarte. La pregunta inicial siempre es, ¿por qué escogiste el arte? Y sobre todo viniendo de una zona que creo que no es muy conocida por el arte. Bueno, yo que sé, sí que hay precedentes en Galicia, no es que sea tan extraño, pero bueno, es verdad que en mi entorno pues no era a lo mejor la profesión más obvia, o sí, eso es lo que más esperaba, pero supongo que tiene que ver con el hecho, a mí de pequeño me gustaba mucho dibujar, luego durante unos años no lo hice tanto, pero en el instituto tuve un profesor de artes plásticas muy bueno y me di cuenta de que era con mucha diferencia la asignatura que más disfrutaba, me dedicaba muchísimo tiempo y bueno, me gustaba la idea de trabajar en algo que tiene que ver con dedicar tiempo a reflexionar en tu manera de ver la realidad y que te da una libertad de expresar cosas, ¿no? O sea, parecía como un planteamiento de una profesión muy atrayente. O sea, tampoco sabía cuando decidí estudiar Bellas Artes si me iba a dedicar profesionalmente a exponer o a dar clases, pero bueno, poco a poco me he ido dirigiendo hacia el ámbito de las exposiciones y la producción de mis proyectos. Sí. ¿Por qué te mudas a Londres? ¿Por qué haces ese...? Pues yo hice la licenciatura en España, estudié en Valencia, en la Universidad Politécnica, y al poco tiempo de acabar, bueno, unos años después de terminar la carrera, recibí una beca para estudios de posgrado en el extranjero. Entonces, pues no sé, me atraía mucho Londres como capital cultural, ¿sabes? Me parecía que iba a ser una ciudad muy motivadora. La verdad que también siempre me gustó mucho la música, el Reino Unido pues siempre, bueno, tiene mucha importancia en la música pop, que siempre me atrajo mucho. Y luego porque quizás la enseñanza en España, yo en España estudié pintura durante mi licenciatura, y era una enseñanza más clásica, muy basada en la técnica, que es algo que a mí me interesa mucho de alguna manera, pero creía que tenía cierta carencia en mi trabajo de un aspecto más teórico, más conceptual. Entonces, pues la escuela donde decidí hacer el máster es Goldsmiths, que tiene bastante fama como una escuela donde la parte teórica, conceptual es muy fuerte. Entonces, o sea, me pareció buena idea complementar la parte que tenía como más técnica o digamos más estética con la parte más conceptual, y de hecho fue así. O sea, sí. A David lo tenemos acá invitado, entre otras cosas porque hace parte de la sección Proyectos, que tiene que ver con el tratamiento de la imagen y lo representa la Galería Bácelos. Cuéntanos un poco lo que estás mostrando. Sí, pues vamos a ver, estoy mostrando una serie de, nunca sé muy bien cómo llamarlas, son como una especie de cajas de luz, en realidad son como una especie de cajas que están agujereadas mediante corte láser, y vemos como más allá de la superficie, o sea, en realidad son como especie de pinturas, van colgadas en la pared, vemos más allá de la superficie pictórica que está agujereada, y lo que vemos en el interior de estas cajas es como unas luces de colores que a través de estos agujeros hechos con la cortadora láser pues crean formas. ¿Como conejos? Sí, bueno, hay patrones geométricos, hay conejos, hay palmas de manos,
hay grietas, hay una especie de sol geométrico, cada una es diferente realmente. ¿Podría uno decir, sin ánimo de ser de ninguna manera ofensivo, es un poco divertida la obra también? Sí, sí que tiene, o sea, creo que tiene un punto muy lúdico que es totalmente intencional y buscado, ¿sabes? Sí que me interesaba hacer unas obras que sigan un poco mi investigación con la imagen, de la que quizás podemos hablar luego, pero sí que me apetecía darles un punto bastante, por un lado atractivo estéticamente y por otro un poco divertido. También tiene, ya hablaremos luego, porque hay un aspecto del trabajo que tiene que ver con estados alterados de conciencia y sí que me apetecía que tuviese un punto un poco psicodélico el trabajo. Hay un asunto, y es que la obra está enmarcada dentro de proyectos que trabaja precisamente el asunto de la imagen, de lo que vemos en el contraste con el fondo. Sí, sí. Y ahí, pues en ese sentido, la obra está muy bien ubicada, pero estás haciendo énfasis en el asunto de la estética. Sí. ¿Cómo es esa, digamos, ese punto de partida que tú tienes para desarrollar una obra propia que tiene un poco que ver con la defensa, si se puede decir así, de la estética en el arte contemporáneo? Sí, es así. Pues sí, a mí una de las cosas que me interesan, o una de las cosas en las que estoy trabajando, estoy investigando en los últimos años, es el hecho de que a partir de los años 60, con el ascenso del arte conceptual, pues una de sus premisas, una de sus intenciones explícitas era prescindir del nivel estético de la obra de arte y hacer un arte puramente intelectual, o sea, basado puramente en ideas, ¿no? A mí, vamos a ver, a mí me interesa mucho la herencia del arte conceptual y mi trabajo tiene una dimensión conceptual, pero me interesa mucho cuestionar la oposición que hay entre mente y sentido, ¿sabes? Entre lo conceptual y lo estético, lo sensorial. Yo creo que esta división tan radical entre idea y sensación, de alguna manera, que tiene que ver con una distinción radical entre mente y cuerpo, pues viene de un modo de pensar moderno que muchas veces se basa en este tipo de dualidades, oposiciones, y yo no creo que, bueno, hay muchos signos de agotamiento de la modernidad. Yo creo que es importante cuestionar estos valores que nos han venido dados de la modernidad, que obviamente tuvo una influencia muy grande a nivel ideológico, ¿no? Entonces a mí me interesa más como la integración de estos supuestos entes separados y opuestos. Pero ¿cómo explicarlo de alguna manera? Es decir, ¿el pensamiento estético sigue siendo vigente de por sí? Sí, vamos a ver, yo creo que las artes visuales tienen un componente filosófico, tienen un componente de pensamiento, pero luego tienen un componente obviamente material, ¿no? Los artistas trabajamos con materiales y a mí me parece muy interesante el hecho de pensar a través del material, ¿no? Y cómo yo cuestiono mucho esta idea de que lo sensorial, lo material es más bajo que lo mental, que es supuestamente más elevado, ¿no? Yo creo que esto también es una distinción que a lo mejor tiene mucho que ver con mentalidades, digamos, que viene un poco del protestantismo, del anglicismo, ¿sabes? Donde esta separación entre mente y cuerpo quizás es más fuerte que en los países del sur, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿vos crees que es una unidad? Y cuando hablas del protestantismo, creo que estás haciendo un punto importante, un señalamiento importante, en el sentido de cierto privilegio del arte contemporáneo en un tipo de pensamiento sobre otro. Sí, vamos, yo creo que es obvio que en las últimas décadas en el arte contemporáneo ha habido un predominio de valores anglosajones y un poco yo este cuestionamiento que estoy haciendo de lo conceptual versus estético, que ya, como digo, a mí me interesa más un tipo de integración de las dos cosas, a lo mejor tiene más que ver con una manera de entender la vida más sureña o más latina, ¿no? Yo al fin y al cabo, pues sí, me he educado en parte en Inglaterra, pero vengo de España, ¿no? Y creo que es importante, está muy bien, ¿sabes?, recibir una educación o un tipo de información del ámbito anglosajón, pero creo que también es importante que nosotros aportemos nuestra manera de ver las cosas. Pero eso tendrá que ver con un asunto político de alguna manera, es decir, con la relación norte-sur, donde el norte pues es el norte y el sur es el sur. Realmente con estas caras, es decir, digamos que el mundo sigue siendo centralizado
por mucho que no queramos, y los centros de poder se encuentran en el norte y el arte se relaciona directamente también con los centros de poder. ¿Tiene que ver con eso? Sí, vamos a ver, está claro que con el tema de la globalización, pues es eso, ¿no? Es como es mucho más fácil dispersar valores, o sea, algo que pasa, por ejemplo, con el arte contemporáneo, supongo que no con arte contemporáneo en general, es que todo se tiende a estandarizar más y más, ¿no? Todos estamos en contacto con lo que se hace en todas partes, ¿no? Lo cual está muy bien ser consciente de lo que se está haciendo por ahí, pero creo que es importante también reivindicar un poco las maneras de hacer propias de cada lugar o de cada cultura. ¿Eso ¿no? crea una moda, por llamarlo de alguna manera, o una Sí, tendencia? Hombre, claro, yo creo que el papel de las tendencias en arte contemporáneo es enorme, es enorme. Y bastante preocupante, ¿no? O sea, no solo a nivel estético, sino también a nivel de discursos, a nivel de autores que se leen, sí, o sea, hay mucha uniformización. Esto es un tema complejo, también viene de la importancia, por ejemplo, de los programas de comisariado, ¿sabes? Se educa a la gente en un cierto tipo de ideas, que por una parte está muy bien, pero por otro, yo creo que sí que hay que tener un poco cuidado con este tipo de tendencias, ¿no? Al final es un poco, parece que el arte contemporáneo siempre tiene esta aura de cosa muy cultural, muy intelectual, y al final, a nivel de tendencias, funciona como, ¿sabes? Como la ropa o como cualquier otra cosa, sí. Ok, y entonces usted hacía una promesa hace unos minutos al hablar de los estados alterados de conciencia, en el que ninguno de los dos nos encontramos en este momento, valga la aclaración, pero eso, ¿cómo funciona en...? Sí, vamos a ver, pues esto tiene que ver con este proyecto específico, porque, como te decía, bueno, una de las líneas de mi investigación tiene que ver con el comprender este rechazo de lo estético que ha pasado en las últimas décadas, ¿no? Que para mí es muy problemático porque si el arte a lo largo de la historia había sido el principal creador de experiencia estética, el principal generador de experiencia estética, lo que pasó un poco a lo largo del siglo XX, por un lado con este rechazo por parte del arte de la estética y por otro lado con la adopción de herramientas estéticas por parte de la publicidad y de los mercados y del capitalismo en general, es que para mí hubo un trasvase bastante negativo mediante el cual el ámbito estético fue totalmente colonizado por el capital, ¿no? Y a mí por eso me interesa mucho la reivindicación de la estética, de la creación de estética por parte del arte contemporáneo, ¿no? Porque me parece que es necesaria una alternativa al reino estético capitalista, de alguna manera. Yo creo que mi manera de pensar es que la manera que tiene el capitalismo de utilizar la experiencia estética va hacia un tipo de ocultamiento de la realidad, y yo creo que los recursos estéticos bien entendidos pueden ayudar a comprender la realidad, ¿no? Obviamente uno de los principales problemas del mundo contemporáneo es el sentido de alienación de la realidad en la que vivimos, ¿no? Por ejemplo, todos llevamos una ropa, todos usamos un montón de objetos y no sabemos muy bien de dónde vienen esos objetos, ¿no? Se nos presentan como si apareciesen de la nada. Y yo creo que, por ejemplo, los recursos estéticos, lo visual, se podrían utilizar para hacer este tipo de procesos más visibles. Para o sea, que lo estético es político. Sí, o sea, para mí lo es, y lo ha sido en muchas épocas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes? En el modernismo, que yo pues, critico ciertas cosas de la modernidad, pero es verdad que la estética se entendía de una manera muy ideológica y de una manera muy utópica, ¿no? Que ahora hay una reivindicación en el arte muchas veces del modernismo, pero es muy superficial, es muy a nivel estético, ¿no? Cuando para mí lo más importante era el componente utópico y la creencia de que se podía cambiar la realidad a través de bueno, pero en este punto, ¿dónde nos quedan los estados alterados de conciencia? Sí, me voy. Bueno, nada, pues te contaba que, vamos a ver, estoy trabajando ahora en un vídeo. Estas piezas vienen un poco de la investigación que estoy haciendo para este vídeo, ¿no? Que cuestiona este rechazo de lo estético. Y estoy haciendo una investigación sobre la relación humana con la imagen
desde los orígenes de la imagen hasta ahora, ¿no? O sea, estamos hablando de las cavernas casi. Sí, no, es que este proyecto tiene mucho que ver con la pintura rupestre, o sea, con la pintura paleolítica, que es el origen de la imagen, ¿no? Hace 30.000 años son poco las evidencias que tenemos más antiguas de aparición de la imagen. Entonces, pues he estado investigando bastante en los motivos o las hipótesis que hay sobre los motivos que llevaron al hombre a empezar a crear imágenes, ¿no? Y hay estudios que dicen que se empezó a crear imágenes en las cuevas por una cuestión de alcanzar estados alterados de conciencia, a través de la propia oscuridad de la cueva, también a través de ingestión de psicotrópicos o de percusión repetitiva, ¿no? La cuestión es que, vamos a ver, a mí me interesa mucho la conjunción que se produce en la cueva entre la materialidad de la propia cueva como soporte, digamos, pictórico, aunque en aquel momento, bueno, no podemos hablar de arte o de pintura de la manera que lo hacemos ahora, sí, porque... y luego una cuestión de, digamos, de conciencia o incluso relacionada con neurología, ¿no? Porque hay estudios que relacionan algunos de los patrones abstractos que aparecen en las cuevas con el tipo de imágenes que empezamos a ver cuando estamos en condiciones de oscuridad total en un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Oh. Hay patrones, hay como 7 o 8 tipos de patrones que se repiten ¿En todos los seres humanos? En todos los seres humanos, sí. Y que pues eso, hay estudios ahora que relacionan con ciertos patrones abstractos los que aparecen en las cuevas, ¿no? También hay ideas como la división del cosmos en un cielo, un mundo terrenal y un mundo infraterreno, que también hay estudios que lo relacionan con sensaciones producidas por el cerebro en estados alterados de conciencia, en estados intermedios entre sueño y vigilia, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesa por un lado eso, por otro lado, lo que te decía, la relación con la propia superficie de la pared de la cueva, porque parece ser que bueno, son todo hipótesis, sí, claro, pero que los chamanes de las tribus paleolíticas, pues las sociedades paleolíticas, entendían la roca de la cueva, ajá, como una membrana entre el mundo espiritual y el mundo terrenal, ¿no? Entonces, esta membrana era casi un ser vivo que les mandaba señales a los chamanes, ¿no? Entonces ellos entendían, por ejemplo, los volúmenes de la roca o grietas o, bueno, líneas de la roca, muchas veces los utilizaban, esto es algo muy común en la pintura rupestre, los utilizaban como matriz luego para crear un bisonte o un caballo, ¿no? Entonces, o sea, era una guía, pues. Sí, o sea, un abultamiento en la roca pues se convierte en el lomo de un bisonte, ¿no? Entonces, y todo esto pues tiene un poco que ver con estados alterados de conciencia que se utilizaban para conectar con este reino espiritual, digamos. A mí lo que me interesa de ahí es algo que luego se repite a lo largo de la historia del arte, ¿no? Que es que la superficie de la imagen, además es una superficie física, material que podemos tocar, y de hecho ellos la tocaban y hacían dejaban estas huellas, ¿no? Que es algo muy común en el Paleolítico. Pues es una superficie que tiene una dimensión psicológica muy grande y que parece que nunca se queda ahí, ¿no? Sino que siempre nosotros al relacionarnos con la superficie de la imagen, la superficie tiene algo trascendente o que nos lleva a entornos más allá de nuestro entorno inmediato, ¿no? Eso, por ejemplo, pasa, o sea, en la historia de la pintura occidental, pues tuvo mucha importancia la idea del cuadro ventana, digamos, que también es lo mismo, es físicamente una superficie plana, pero tiene una profundidad psicológica, nos lleva un poco más allá del lugar en el que estamos, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, con la pantalla del ordenador, pues ocurre algo muy similar, ¿no? Es esta superficie física, pero que tiene algo muy esotérico a través del cual podemos acceder a entornos que trascienden el entorno inmediato, ¿no? Eso tiene que ver un poco con lo que tú muestras en Arbot también, porque son como tallas sí, dentro de, o sea, sí, hay una luz en la parte posterior, sí, de lo que debería ser el plano principal, sí, y también está la mano, y tiene que ver con sí, eso, con sí, exactamente. O sea, lo que pasa en todas estas piezas es que la imagen está hecha, como decía antes, a partir de hacer agujeros en la superficie pictórica, ¿no? Y la imagen surge un poco de esta luz interna que viene de detrás de la superficie pictórica. Sí. Pero en ese sentido el arte, tal vez diga una tontería,
Pero en ese sentido, ¿el arte nos lleva a otros mundos o viene de otros mundos? O No, ¿qué sucede ahí? no necesariamente, yo creo que... Mundos psicológicos, pues, por supuesto. Sí, exacto, yo creo que, vamos a ver, la imagen es ante todo una realidad mental, ¿no? O sea, eso a mí me interesa mucho la tensión que hay entre la parte material, física y la parte mental, ¿no? Pero, o sea, una realidad mental es una realidad y forma parte de este mundo, ¿no? Bueno, pero ahí me cabe otra duda, y es entonces, si estás hablando de esa separación entre la parte racional y la parte, bueno, triple, ¿no? Espiritual, si se quiere, y también de los sentimientos y lo que uno siente al ver una imagen, pero eso es un análisis muy complicado, y al final tienes una obra, y entonces, ¿cómo trabajas? O sea, ¿cómo te partes? ¿Entras en un estado alterado de conciencia? ¿Eres muy racional? ¿Qué haces? No, vamos a ver, mi manera de trabajar parte siempre yo creo que parte siempre de inquietudes internas, tiene un punto bastante visceral, ¿sabes? Por eso también mis proyectos cambian de unos a otros, algunos son más explícitamente políticos, algunos son de carácter más personal o más íntimo, ¿no? Algunos son más serios, algunos son más lúdicos, o sea, tiene que ver un poco con momentos vitales, con maneras de sentirte con respecto a diferentes realidades, ¿no? Y lo que decía antes, para mí es muy importante la idea de libertad en la creación artística, ¿no? El hecho de... O sea, la vida pues, tiene aspectos muy diferentes, momentos muy diferentes, ¿no? Y yo entiendo que pues eso, por lo menos en mi manera de trabajar, tiene una influencia en el trabajo, ¿no? Sí, okay. Sí. David, muchas gracias por haber estado con nosotros, nos abriste un mundo realmente con este asunto de la imagen que se nos estaba perdiendo entre la gran cantidad de posibilidades que nos da Arbo, que nos da el arte en general. Y de verdad te agradecemos mucho por haber estado con nosotros en este set de Directo Bogotá y de Arteria. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Venga. Bueno, y a ustedes los invitamos para que nuevamente peguen la pasadita por Directo Bogotá y por arteria.com y miren a ver qué otro artista, qué otro galerista, qué otra persona del mundo del arte les tenemos invitados.